Bueno, vamos entonces empezando en honor a tu tiempo, que estás muy ocupada. Eh, Y hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mira, resumiendo, para ir al grano, Victoria, nosotros tenemos que estamos planificando un currículum integrado, ¿sí? sí, Algo del estilo de lo que vos cursaste en tu carrera. Entonces, como nosotros venimos de una escuela tradicional de medicina, sí. muchos de estos aspectos son totalmente nuevos para nosotros, ¿sí? Bueno, entonces hemos hecho una listita de unas 5 o 6 preguntas. En primer lugar, te diría, o la pregunta sería, si al momento que elegiste la carrera vos estabas sabiendo el tipo de currículo que implicaba esta carrera, digamos, ¿no? Que era distinto al tradicional. No lo sabía con todo el conocimiento de cómo era, sí sabía que era diferente, pero la verdad que yo estudié en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, por una cuestión de ubicación. En verdad, mi familia, la parte de mi mamá, es de ahí, mis hermanas estaban estudiando ahí, yo tenía que elegir algo que estuviese ahí y eso era lo que Obvio. estaba ahí. La Es verdad que lo que pasa habitualmente, digamos. exacto. Sí, También por una cosa de acceso, decisión económica, y a mi sí. papá no le gustaban Buenos Aires ni La Plata, así que estudié en Bahía Ajá. Blanca. Yo en verdad soy de ¿Cuá- Ushuaia, Ajá. sí, soy de ¿Cuándo, Ushuaia y cuándo, perdón, discúlpame. no, está Bueno, bien. y tu familia se mudó a Bahía Blanca, supongo, en algún momento. No, no, yo fui a estudiar, yo Ah, soy de Ushuaia y mis hermanas iban a estudiar y después volvían a trabajar allá o en donde tengan trabajo. Y yo estudié en Bahía Blanca, me mudé con mis hermanas que estaban estudiando ahí y los visitaba a mis papás y a mi otra hermana en las vacaciones, si se podía. perfecto. Bueno, ¿y cuál fue tu experiencia respecto, es decir, ahí te enteraste en algún momento que la actividad del aprendizaje en algún momento estaba orientada hacia la comunidad, ¿no? Mm. Eh, Esa experiencia nos gustaría que nos cuentes. Dale, mira, esta es mi tercera entrevista o cuarta entrevista. Yo lo que hicimos en base en la comunidad se llama trabajo en terreno. Mi carrera son de 6 años. Ingresás, te cuento todo bastante resumido. Ingresás después de hacer un año de una carrera y rendís unos exámenes de ingreso. El primeros 3 años haces un ciclo básico y después en los 3 años siguientes haces el ciclo clínico, que sería como más abocado al hospital, a la clínica, que hace cirugía, clínica, obstetricia, ginecología, medicina familiar, traumatología, digamos, todas las básicas. Y en el ciclo básico lo que vos tenés es unidades con temas centrales por distintos aparatos y longitudinalmente en cada año tenés RMP, que es relación médico-paciente, y trabajo en terreno, que es trabajo en la comunidad. Todas se conectaban entre sí, porque esto también me lo preguntaron en entrevistas, se conectaban con objetivos que atravesaban todas las áreas, pero cada una tenía como un objetivo principal. Digamos, relación médico-paciente era la semiología, la historia clínica, la relación médico-paciente en esa unidad que podría no ser respiratorio, y en trabajo en terreno, que tiene un objetivo transversal, digamos, vos tenés que priorizar los problemas en la comunidad que te insertás, conocer la comunidad, hacer un diagnóstico, ver los problemas de salud en que lo podés ayudar, ver los distintos actores, dependía de la unidad, tenías distintas cosas, pero principalmente vos tenías que introducirte en esa comunidad e intentar de ayudar a la comunidad en lo que sean problemas de salud que vos pudieses trabajar. A mí me tocó trabajar en un barrio que se llama Saladero, que queda a las afueras de Bahía Blanca, que es en una situación un poco más vulnerable, con casas de barro, de piso de tierra, hacinamiento, la familia entera vivía en la misma habitación, con garrafa, sin agua. Entonces, cuando hicimos nosotros la priorización de problemas, en ese momento el tutor nos guió, en ese momento nos dijo que lo mejor que podríamos hacer es un grupo focal. Hicimos grupos focales con los principales actores, que fueron realmente muy poca la participación de ellos, y lo que logramos fue una priorización de problema en base de unas entrevistas. En esas entrevistas el problema principal, el primero que salió, es que ellos viven en una situación en donde viven con mucho desempleo y al lado de una playa de camiones. Entonces,
la gente que se drogaba, o muchos de ellos sin drogarse, robaban en los camiones. Pero ellos veían que las personas que se drogaban y robaban, en el estado de estar drogado, eran violentos con el barrio. Entonces ellos querían que esas personas que se drogasen no le hagan nada a la gente del barrio. Digamos, no priorizaban como la drogadicción como un problema en el barrio, sino la violencia con la gente dentro del mismo barrio. El segundo problema que fue después de eso fue que ellos querían que volviera la pediatra. Justo cuando nosotros empezamos, que no había trabajado mucho en la universidad en ese barrio, se había ido una pediatra y había venido un médico de familia, porque antes había un clínico y un pediatra, y ahora habían puesto un médico de familia, y ellos querían que vuelva la pediatra porque hace mucho tiempo que estaba. Y la verdad que ellos querían longitudinalidad en la atención, y eso a veces es muy difícil de otorgar dentro del sistema público, más que el profesional puede decidir abandonar el sistema público y se pierde el profesional. Entonces, con ese diagnóstico que hicimos, la verdad no pudimos trabajar en nada, fue muy difícil insertarnos en esa comunidad, y luego lo que completábamos eran actividades más asistenciales que solicitaban los actores de la comunidad. Por ejemplo, no sé, dar talleres de enfermedad de transmisión sexual, educación sexual, después dar sobre salud bucal en los jardines, como que, no sé, enseñar a los chicos a lavarse los dientes, la importancia de la higiene y cosas así. La verdad que fue muy acotado después. ¿Eso lo hicieron durante los primeros 3 años? Sí, íbamos una vez por semana, 4 horas, y ahí planificábamos. ¿En grupos En iban? grupos, sí, creo que eran 7 personas. ¿Siempre con un docente? Siempre con el mismo docente, sí, sí. Y habían objetivos a cumplir dependiendo de la unidad, que por ejemplo, dependía qué había que hacer en esa unidad, más el objetivo que era transversal, digamos, que lo longitudinal, que lo atravesaba a todo el trabajo en terreno en los 3 años, digamos. Otros compañeros han hecho censos, otros han intentado, el problema que les priorizaba el barrio y que ya venían trabajando eran las cloacas, ayudaron a tener cloacas en un barrio. Depende del barrio cómo está inserto el sistema de salud. Otra pregunta, ¿la actividad de primero, segundo y tercer año tiene un seguimiento, está concatenado, o son temas independientes según lo que te toque, digamos? No, digamos, vos tenés, dependiendo del barrio que te toque, tenés como el objetivo de priorizar el problema de salud, después de trabajar en ello, y eso lo vas haciendo en los 3 años, no es algo que llegás y de una semana a otra lo tenés. A nosotros nos costó muchísimo los grupos focales, desgrabar los grupos focales, hacer el análisis de los grupos focales, priorizarlo y terminar de priorizarlo para decir, estos son los problemas que salieron, realmente no podemos ayudarlos mucho. Dependía realmente cómo era el lugar en donde te insertabas y cómo venía trabajando ya, dependía, porque habían barrios que ya era el segundo grupo que iba de la universidad y estaban recancheros y te conectaban rápido con la salita, con los actores, con la sociedad de fomento, y ahí era muy fácil la interacción y realmente te acoplabas al barrio y ayudabas en muchas más cosas, pero dependía de esas cosas. Y ¿Alguien sí quiere hacer estaban alguna pregunta, atravesados por chicos? objetivos. ¿Alguien tiene alguna buenas pregunta para tardes. hacer? Ajá, sí, respecto, mucho gusto, María Victoria. Respecto a lo que dice de los trabajos o del diagnóstico que hicieron en la comunidad, ¿no usaron tal vez como base lo que ya tenían de grupos anteriores para enfocarse un poco más tal vez, o no había eso anteriormente? No, nosotros éramos los primeros en ese barrio, entonces fue mucho más difícil. En otros sí, si había un barrio que ya había trabajado otro equipo y dejaba algo o se venía trabajando con eso, como era el mismo tutor, seguían trabajando con las mismas cosas, pero nosotros no, justo no. Entonces no podías trabajar. Tengo una pregunta sacándote del tema de la comunidad. En las unidades que van haciendo por aparatos en el ciclo básico, ¿sí? Sí. ¿Qué metodología de aprendizaje, qué estrategia de aprendizaje usaban? ¿Usaban ABP? ¿Usaban, qué es lo que más te llamó la atención, digamos, de eso?
No, bueno, digamos, yo había hecho farmacia y cuando entré fue difícil la adaptación porque, digamos, es totalmente diferente, es aprendizaje basado en problemas, se hace una lluvia de ideas, interactúas, es todo un proceso compartido, tenés que escuchar a tu compañero, tenés que permitir que participen todos, después a la semana, digamos, sí era aprendizaje basado en problemas, donde los lunes se hacía la lluvia de ideas y el lunes siguiente se hacía la devolución de todo lo que habían estudiado, leído y lo que se encontrase. Y obviamente a lo último había un momento de reflexión, de feedback, en donde cada uno dice, no, yo siento que a mí me falta, no sé, búsqueda bibliográfica, que termino leyendo siempre de libros, que la verdad no encuentro en los buscadores buenos temas, o preguntas específicas de tratamiento, no sé buscar, o cosas así, o la verdad que interrumpo mucho, no escucho al otro, porque es todo un equilibrio, ¿viste? Vos estás interaccionando con todo un equipo y y que eso también forma parte del aprendizaje. ¿Y esos grupos se mantienen estables a lo largo de la cursada? Por ejemplo, primer año, segundo año, ¿tu No grupo de sé, ABP siempre es el mismo? el grupo de ABP va cambiando, el grupo de trabajo terreno es siempre el mismo. Está Vos tenés bien, por 3 años perfecto. el mismo equipo, en ABP, Ujú. en lo que eran las unidades, por ejemplo, respiratorio, cambiaban porque eran por semanas, y en relación médico-paciente era el mismo equipo que el ABP, digamos, que Está la bien. unidad. ¿Y el sistema de evaluación? ¿Cómo te evaluaba el docente? ¿Cómo? La verdad te evaluaba en cada actividad, digamos, no podés dejar de darte cuenta de que el que participa, el que estudia, lo ves en todo el proceso. Uno evaluaba los ABP, vos tenías objetivos para cumplir y una evaluación final, y después tenías lo mismo que esa evaluación final, la tenías en trabajo en terreno y en relación médico-paciente, y en las unidades vos a lo último tenías una evaluación que era una evaluación de 10 situaciones de salud, donde tenías en la respuestas esperadas, que vos tenías que conectar con el problema, conectar con la bibliografía, digamos, con lo que estudiases, y abajo una reflexión final. Por ejemplo, yo les comenté a otro equipo que nosotros allá hay un parasitólogo muy conocido que nos dio la clase de parasitosis y todo eso, y hablaba de cómo se curaban los piojos, y que los piojos realmente, la pediculosis, se cura con amor, porque el único método efectivo para curar los piojos es que la mamá se siente con el nene y con el peine fino le saque cada piojo, y eso es una demostración de cariño y de atención al niño, y que eso debería, digamos, porque vos podés ponerle todos los productos, pero si no le sacas todas las lientes con el peine fino y te tomas el trabajo de hacer eso, el niño no va a quedar sin piojos, digamos. Entonces nos comentaba que todo eso, y que tenía razón, digamos, esto, digamos, todos los procesos están, eh, ¿cómo decirlo?, atravesados por todo, digamos, proceso de salud, de enfermedad o lo que sea la situación, está atravesado por todas las áreas y que se conectan y que todos tienen que ver con todo, digamos. Entonces vos en esa evaluación tenías que, digamos, la respuesta esperada era, vos podías decir que tanto era tan efectivo todo, pero la verdad lo más efectivo era la extracción de cada piojo con el peine fino en sí, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé, Laila, ¿querés preguntar algo? No, perdón, buenas tardes. Estaba en el Meet, Hola, no ¿qué sé, tal? esperando cualquier cosa. No, estaba un poco registrando, tomando un poco de nota de lo que nos viene contando María Victoria. Perfecto. María Victoria, otra pregunta. Además del ABP, por ejemplo, ¿tenían clases magistrales, así, clases grupales? ¿Qué tipo de actividades tenían además del ABP? Teníamos un día en donde era relación, digamos, los lunes era la lluvia de ideas, los martes o los miércoles era trabajo en terreno, después tenías relación médico-paciente 2 veces por semana, y los jueves era el día del seminario o de la clase con los 60 alumnos que había por año, que solían ser seminarios, talleres, actividades simuladas, con pacientes simulados, dependía de cómo era la dinámica Está bien. del profesor que imponía.
obviamente, Ajá. y casi siempre había material extra, material que vos tenías que leer, ir a la clase con el material leído, y dependía mucho de todo eso. Obviamente habían clases que profesores daban una clase una clase, no sé, tradicional, en donde Tradicional. un montón de diapositivas y te las digo todas y termina la clase, preguntas y me voy. Esas había, pero Perfecto. eran muy pocas. Realmente casi todos eran talleres y requería participación de los alumnos y obviamente lectura previa. El módulo de relación médico-paciente, ¿cómo lo encaraban? Es decir, por ejemplo, yo me imagino role-playing, por ejemplo, o alguna actividad de ese tipo, como... Sí, los exámenes, porque los exámenes eran anuales, eran 3 años de relación médico-paciente, eran por estaciones, todo simulado, todos pacientes simulados, y habían, por ejemplo, no sé, en respiratorio, el paciente venía con la clínica, y vos le hacías la entrevista y parecía una neumonía, ibas a otro lugar y hacías la semiología, ibas a otro lugar y hacías, no sé, los estudios complementarios, una radiografía de tórax o una tomografía, y así conectabas con todo. Después otras actividades era hacer la historia clínica de un paciente, no sé, en cardiovascular, era hacer la historia clínica de una insuficiencia cardíaca, ocultarlo. Todo estaba planificado, todo tenía objetivos previos y todo tenías que vos llegar al final de esa unidad con los objetivos cumplidos, con historias clínicas o guardias o lo que demandase de esa unidad hecho, digamos. Uh-huh. Una pregunta. Sí. Perdón. Sí, No, dale. Quería preguntarte de esto que contabas de los exámenes de los espacios simulados. ¿Eran tipo los ECOE, como que cada alumno iba pasando por un escenario? Sí. Ok. Sí. ¿Y eso dónde transcurría físicamente? O sea, ¿en la universidad? Dependía. Por ejemplo, el final de carrera es muy complejo, es todo un día, es así por estaciones, distintas partes, y allá todos los hospitales son escuelas, todos. Okay. Todos son del sistema público y la gran mayoría están a disposición de la universidad y principalmente en el hospital. Por ejemplo, yo me recibí un sábado a la mañana. El examen fue el sábado a la mañana. Todas las estaciones, digamos, todos los consultorios se habían cerrado y vos ibas por cada consultorio y te iban tomando. Perfecto. Está bien. No sé, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Agustín? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Perdón que llegué unos minutitos tarde. Salí corriendo del quirófano. ¿Qué tal, María Victoria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Te quería preguntar una cosa. Con toda esta estrategia novedosa de educación y todo, pues a vos te planteaban los objetivos de cada cosa y todo eso, pero después vos tenías que largarte a leer, y leer, y leer, y leer. Me imagino que en algún momento decías, primero, ¿estaré leyendo bien? Y por otro lado, ¿estaré leyendo suficiente? ¿Será necesario? Y a veces uno termina cayendo entonces diciendo, bueno, cumplo con el objetivo y listo. ¿Cómo tenías un tutor? ¿Te seguían? ¿Cómo te sentías contenida? Todo estabas con un tutor, digamos, realmente si vos tenías alguna incertidumbre, el tutor te la resolvía, siempre estaba accesible a cualquier duda que tuviese. Realmente yo soy una persona que me encanta estudiar, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y estudiar, y siempre sentía que el vaso me quedaba medio vacío, como que me faltaba llenarlo, porque realmente medicina nunca terminas de estudiar, nunca sabes todo, siempre te falta, siempre tenés que volver a repasarlo, pero lo que ellos quieren es que vos, aunque no sepas hacerlo, sepas cómo buscarlo, porque cómo estudiarlo, qué pensar, qué hacer, cómo resolverlo, porque eso es porque realmente a veces vos empezás otra residencia y no sabes nada, tal vez, y todo lo que te enseñan es cómo aprender de todo eso, qué buscar, qué ver, y que realmente te acompañan en todo el proceso. Digamos, no sé cómo decirte, pero sí, te evaluaban, tenían los objetivos, y yo realmente, esos objetivos a veces eran relativamente fáciles de cumplir, porque el grupo y el proceso te lleva a que los cumplas.
digamos, una vez que entras en medicina, por lo menos en mi carrera, te recibías, porque te obliga, digamos, vos no podés ir un lunes a la lluvia de ideas, al otro lunes no hablar nada, porque todo el mundo se da cuenta, porque está el tutor ahí, son 7 personas, vos no estudiaste nada y no la podés pilotear. Digamos, tenés que estudiar porque en ese momento no vas a decir nada. Son 4 Los horas. grupos eran de 7 personas, no Sí. más de 7. No más de 7. Sí. Bien. ¿En Buenísimo. tu facultad hay problemas de ingreso irrestricto también o es todo muy regulado? No, es estricto. Cuando yo entré eran 60 y se entraban los 60. Era por orden de mérito. Realmente habían como 250 aplicantes y entraron 60. Y todos los años entra 60. Yo creo que también tiene que hablar un poco del método, como es, aunque más personas se complica, los recursos. Pero yo realmente estoy muy, muy contenta realmente sin saber caí en esta universidad y me encantó y siento que realmente me formó muy bien para la situación que vivo hoy, realmente. ¿Cómo establecían o cómo establecen el orden de mérito que mencionás? El orden de mérito cuando yo rendí vos tenías que tener un año aprobado y cursado de cualquier carrera que eligieses. Yo elegí farmacia porque tenía anatomía, nada para aprovecharla. Un compañero mío hizo filosofía. Y después rendías 2 exámenes que tenías que aprobar sí o sí, que era comprensión de textos y comprensión de problemas. Y después pasabas a 4 exámenes, física, matemática, química y biología, entre todos sumaban 200 puntos. Eran 50 preguntas choice y tenías 4 días que ibas a rendir esas cosas y después se sumaba todo. Y por los primeros 60 mejores puntajes entraban. Ahora lo modificaron con el último tiempo, que podés elegir lo que vos quieras también. Mucha gente elige enfermería porque es muy, muy, muy similar la metodología de enfermería o la licenciatura en enfermería de la universidad. Entonces todos entran en enfermería y después hacen el ingreso a medicina, que ahora lo que cambiaron, me parece que cambió, es una unidad de introducción y al final te toman el mismo examen que toman ahora, digamos. Situaciones de salud con respuestas esperadas. ¿Y ese año que hiciste vos de farmacia, por ejemplo, o el que hace de enfermería o lo que sea, transcurre en la misma universidad? Sí. Ok. No, yo lo hice en la misma universidad porque es más fácil después para que tener el año, pero creo que podés tener otro año de otra universidad. Si lo validás con alumnos y estudios, con la universidad te lo toman. Sí. Está bien. Y en el caso, por ejemplo, vuelvo a vos, pero porque, bueno, nos estás contando tu experiencia. Vos haces tu año de farmacia, te toca ahora ingresar a medicina con estas condiciones. ¿Hay un momento en el medio de planificación y estudio o directamente terminás tu año de farmacia y más o menos estás en condiciones de ir y rendir? ¿Te tenés que apoyar tipo cursos o cómo es eso? No es tan preparado acá como la UBA que vos para entrar a medicina podés hacer lo que quieras. No, yo realmente estudié sola. Tenías las fechas, te decían, te preparabas, te decían toda la bibliografía, acá la tenés y estudiala. No hay. Digamos, vos podés concurrir a por ejemplo, porque estas materias, biología, matemática, física y química, vos podés ir al curso de ingreso que se da en el verano, que es de un mes, podés concurrir a esas clases para que te ayuden y te saquen dudas, que está bueno. Yo, por ejemplo, fui a unas áreas de consulta de física porque me costó un poquito, y ahí te podía sacar unas preguntas, pero no estaba preparado para nosotros. Digamos, era el ingreso para física de la universidad para física. Ah, ok. Perfecto. Interesante. Bueno, creo que estamos redondeando la entrevista a María Victoria. No sé si a alguien le queda alguna pregunta pendiente. Sí, María Victoria, para resumir, con respecto a las actividades que hacías en relación a la comunidad, ¿cómo te resultó? ¿Te resultó Difícil porque realmente justo el barrio que yo fui era un barrio muy vulnerable, era el primer equipo. Otros han logrado tener otra interacción en los barrios que realmente, si a mí me motivaban diferente y el barrio era mucho más fácil de acceder,
podríamos haber hecho mucho más cosas, pero realmente nosotros terminamos y nos fuimos y no pasó más nada en el barrio, digamos, y es una lástima, porque realmente tenés que tomar conciencia que vos sos un actor en una comunidad, que cuando vayas a trabajar, a donde vayas a trabajar y haces la medicina que vos vayas a hacer, si vas a una zona del interior del país, tenés que entender cómo trabaja una comunidad, qué actores buscar, qué todo, porque se te va a complicar trabajar. Vamos, tal vez acá es más macro y no lo vemos, y es un hospital gigante o es otra situación, pero después uno puede ser un médico clínico de un pueblo y vas a tener que tener esas herramientas para ese momento, y la verdad que si te lo pueden dar en el proceso de pregrado, me parece algo buenísimo y que debería aprovecharse mucho más. O sea que más allá de que, bueno, en tu caso fue difícil, quizás desmotivante por momentos por esa dificultad, pero vos crees que es algo bueno, que es algo útil, que es algo Sí, que te sirve hoy como médica, o sea, esa creo que me va a orientación. servir para, yo ahora estoy haciendo otra especialización, yo creo que cuando me inserte en donde me quiero trabajar, que me gustaría irme a Bariloche, creo que sí, que sí va a ser necesario, que las voy a utilizar, que nada, me va a salir natural eso tal vez, y que las herramientas las voy a tener para ese momento. Y ahora que Muchas ya gracias, pasaste por María la Victoria. experiencia, perdón, tenés, o sea, ¿se te ocurre si vos fueses mañana la tutora que te toca conducir a ese grupo de alumnos que, como eras vos en su momento, Sí. ¿se te ocurre alguna cosa que hubieses implementado con tu experiencia, aunque un poco frustra o que no hayan alcanzado los Sí. objetivos que... No, a mí me parece que lo más claro es hablarle al estudiante de la situación del barrio que te vas a incluir, explicarle cómo es el barrio, cómo es la dinámica del barrio, decirle que nada, que lo vas a acompañar en este proceso, que realmente vos sos un tutor, que no deberías, digamos, que la dinámica del grupo, que estás para acompañar, como para guiarlos, para ayudarlos en todo eso, pero que realmente, como todo proceso de investigación o todo, tiene que estar motivado por uno mismo, porque si no, no sirve investigar por algo que no te gusta o que no te motiva, y que esto es para ellos, digamos. Va a depender la experiencia que vos quieras hacer, y que todo va a depender de vos, porque es para vos las cosas. Si vos no lo querés hacer, querés venir, cumplir las horas, a irte a tu casa y no hacer nada más que eso, realmente no te suma a vos, no le suma a la comunidad, no sirve eso. Para mí yo le plantearía eso. Ok, perfecto. Una pregunta, María Victoria, ¿los Sí. barrios fueron asignados al azar? ¿El lugar donde ustedes se desempeñaron ese tiempo se los asigna al azar o depende, por ejemplo, de los intereses que expresan al No, inicio de la carrera, no? no, te toca y te toca. No sé si fue sorteo realmente, si Ok. fue el azar total, pero eran barrios que se venían, o se iba a trabajar o se venían trabajando, y se planificaba así. Sí me ¿Y planteaban en tienes, otro grupo, sí, en otra entrevista que me pareció muy copado, es que, por ejemplo, que hubiera estado muy bueno que cuando mi equipo terminase de trabajar en ese barrio y viniera otro equipo, hacer como una transición y ayudarlos o acompañarlos y decirle, mira, nosotros hicimos todo esto, esta es la comunidad, esto es todo lo que venimos trabajando. Estaría bueno que haya como una longitudinalidad para acompañar si es necesario, y estaría re bueno. Y tal vez volver en medicina familiar, si te toca ese barrio, porque en medicina familiar también es que tenés que hacer la cursada en esos barrios, en algunos que ya has trabajado, estaría bueno volver para también ayudar en esa etapa, ¿no? Pero no. es decir, que ustedes terminaron y no hay continuidad hasta que quizás en algún momento haya otro grupo que le corresponde ese barrio? Exacto. Ok. Bueno, Muchas gracias. No, de nada. bueno, voy a parar la grabación.